Muy buenas tardes, hermanitos, que Dios les siga bendiciendo. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios porque nos permite nuevamente estar reunidos en su nombre a través de estos medios para seguir hablando de la palabra de nuestro Dios. Seguimos orando unos por otros, que Dios nos siga ayudando para que pronto podamos volver a la normalidad y así podamos reunirnos en el edificio como lo hemos ya estado haciendo los domingos por la mañana a las 10, pero esperamos que pronto también lo podamos hacer los miércoles como lo hacíamos en el pasado a las 7. Hoy cada miércoles nos reunimos a través de estos medios con esta clase a las 6 de la tarde, pero esperamos nuevamente volver a seguirlo repitiendo para que pronto lo podamos hacer físicamente en el edificio, ¿verdad? Los miércoles. Seguimos orando por la iglesia para que Dios la siga fortaleciendo y que estas adversidades que enfrentamos en este mundo no sean causa para que nuestra fe se debilite, sino al contrario, aprendamos más a depender de Dios, porque Él está con nosotros aún a través de las adversidades. Vamos a hacer una oración para comenzar esta clase y después cantaremos un canto corto y continuaremos con el estudio de los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida. Nos da la bendición, Padre, de ser llamados hijos tuyos, Padre. Nos da la bendición de poder escudriñar tu palabra, Señor, para conocer mejor tu verdad y así hacer tu voluntad, Padre. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, que ha puesto en su corazón el deseo de escuchar tu palabra, esté listo, esté lista y preparados para poder escuchar tu palabra. Esa palabra que fortalece nuestra fe, Señor. Esa palabra que nos ayuda a convencernos de que realmente estamos por el buen camino. Ese camino de salvación que has trazado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas. Ayúdanos siempre, Señor, a que podamos mantener nuestra fe. Ayuda, Señor, a aquellos hermanos que por alguna razón se han apartado del camino de la verdad. Aquellos que están débiles en la fe, aquellos que están fuertes, sígueles aumentando la fe. Así también te pedimos, Padre, que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que cada uno de los que estamos escuchando nos podamos edificar. Ayuda a este mundo peligroso en que vivimos. Ayuda a reconocer, Padre, que solamente tú nos puedes ayudar a mejorar la situación. Y es por eso que nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Bueno, pues comenzaremos la clase número 4 hoy miércoles. Ya hemos estado dando a conocer el tema general, que es, le hacemos una cordial invitación a que usted conozca la Iglesia de Cristo. Esa iglesia que en la Biblia nos enseña que es la más antigua del mundo. Es una iglesia que ha mantenido a través de todo ese tiempo su doctrina. Es una iglesia, ¿verdad?, que ha mantenido siempre la misma enseñanza sin alteración a través de todos los tiempos. Y es por eso que es importante conocerla y darla a conocer. ¿Verdad? Y así comparar con las iglesias que en el mundo hoy día oímos y vemos. Y ver a través de las Escrituras cuál de todas es la verdad, la verdadera iglesia,
que Hechos 20:28 dice Cristo que Él compró con su propia sangre. Es por eso que cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de aquel que la compró, aquel que es la cabeza, la cabeza. Colosenses 1:18, Él es la cabeza y la iglesia, el cuerpo de personas, el grupo de personas son conocidos como iglesia. Entonces pone la figura del cuerpo, siendo Cristo la cabeza de ella. Hablamos ya, como dijimos, 3 clases. Hoy día va a ser la 4ª, pero es importante dar los repasos para que usted, si no ha anotado, comience a anotar, ¿verdad? O algunos puntos que quizás no alcanzó a anotar, en los repasos usted pueda nuevamente, ¿verdad?, anotarlos. Es importante que usted tenga una libreta de apuntes para que vaya apuntando cada semana, cada clase con su fecha y su hora, y el tema de la clase. Por ejemplo, la clase número 1 hablábamos dando a conocer la iglesia de Cristo. ¿Cuándo se estableció? ¿Dónde se estableció? ¿Y cómo se estableció? Entonces, esos 3 puntos son muy importantes, ¿verdad? Y cuando vemos esto, lo vamos a la iglesia, donde se estableció la iglesia, y miraremos el lugar. Y hacemos la comparación con las iglesias de hoy día, ¿dónde se establecieron? ¿Y cuándo? Habla de tiempo. La iglesia de Cristo se estableció en el año 33, 50 días después de su muerte, ¿verdad? Porque recordemos que es sepultado, después resucita, después anda con los apóstoles por 40 días, Hechos capítulo 1, después asciende al cielo, y 10 días después viene el Espíritu Santo de la promesa a los apóstoles. Entonces, ¿verdad? Esa es la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que se estableció en Jerusalén en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo se estableció? Bueno, se estableció a través de que un grupo de personas que escuchó a los apóstoles predicar el evangelio de Jesucristo, que es la muerte, la sepultura y resurrección, diciéndoles a los judíos que ellos habían sido los culpables de haber crucificado al Hijo de Dios. Ellos, cuando escucharon esto, reconocieron y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia que ellos, al oír esto, se compugieron y dijeron: ¿qué haremos? Pues Pedro les dice: bautícese, y se bautizaron como 3,000 personas. Esa fue la clase número 1. Clase número 2. Hablamos de que ahí es donde inicia la iglesia. Hechos capítulo 2. ¿Verdad? Pero después miramos en el capítulo 2, pero el versículo 47 dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí fueron como 3,000. Después dice la Biblia que aumentó a 5,000 y seguía aumentando hasta el día de hoy. La iglesia de Cristo que se reúne en la ciudad de Baldwin Park, muchos hermanos se han bautizado oyendo el evangelio, reconociendo que son pecadores y siendo bautizados para el perdón de los pecados. Entonces, ahí, ¿verdad?, vemos que Dios sigue añadiendo aquellos miembros que pertenecen a la congregación de Baldwin Park, a la cual un servidor está sirviendo, ¿verdad?, y se bautiza una persona. Bueno, es añadida a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo. Entonces es importante. Ese plan de salvación que hablamos en la segunda clase, que viene a través del oír la palabra de Dios, a través de creer lo que uno escucha, reconocer que uno es pecador y se arrepiente, confiesa a Jesucristo como su Salvador y se bautiza. Entonces ese es el plan de salvación, ¿verdad?,
que la iglesia del primer siglo comenzó a predicar. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad?, de que todos, cuando fueron esparcidos, iban por todos lados anunciando el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Y los que oían eran bautizados. Eran bautizados. Después hablamos, ¿verdad? Clase número 3. Clase número 3. La Biblia habla de diferentes bautismos. Diferentes bautismos. Y hablamos de 3. De esos 3, ¿cuál es el bautismo que Dios aprueba hoy día? ¿Cuál es el bautismo que Dios aprueba hoy día? Hablamos de 3. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan, de acuerdo a la Biblia, era, a lo que dice la Biblia, era para el arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 19. Entonces dijo, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que el que creyese en aquel que venía después de él, esto es Jesucristo. Ese bautismo de arrepentimiento que comenzó con Juan. Juan comenzó a anunciar el reino de los cielos, que es conocido como la iglesia. Pero en el tiempo de Juan, cuando él practicó este bautismo, enseñó este bautismo, todavía la iglesia no estaba establecida. Después hablamos del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había sido una promesa dada por Cristo a los apóstoles. Juan 14. Rogaré al Padre para que les mande un consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después, cuando Cristo resucita, y dice Hechos capítulo 1, versículos 3, dice que anduvo Jesús, después de que resucitó, 40 días con ellos. Y después les dijo, ¿verdad?, que lo esperaran esa promesa en Jerusalén. Porque esa promesa vendría con poder. Y ese bautismo que ellos recibirían, dice Hechos capítulo 1, versículo 5, así dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire, entonces ellos recibieron ese poder. Ese poder, de acuerdo a Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, entonces, el bautismo con el Espíritu Santo fue diferente, porque ellos recibieron, ¿verdad?, recibieron el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu confirmaría la veracidad del evangelio que ellos iban a predicar. También convencería al mundo de su pecado, porque ellos comunicarían la verdad de una forma tan clara, tan clara. Por eso es que cuando Pedro está allí en Pentecostés juntamente con los demás apóstoles, había otras personas que tenían un idioma diferentes, pero Dios aprovechó el momento para predicarle a todas esas personas que allí se encontraban. Y entonces es por eso, ¿verdad?, que fueron bautizados como 3,000 personas. Y de ahí se expande el evangelio a toda parte del mundo. Dice el versículo 8, primero comenzaría en Jerusalén, después se iría a Judea,
después a Samaria y hasta lo último de la tierra, que es donde estamos ahora nosotros. Entonces, pero ese poder que los apóstoles recibieron después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ese poder no se manifestó más en ninguna otra persona, solamente en ellos. Y claro, más adelante sería uno más que es conocido como el apóstol Pablo. Él también, ¿verdad?, recibió mucho poder. Pero los apóstoles comenzaron a manifestar ese poder en sus vidas cada vez que predicaban. Sanaban enfermos, resucitaban muertos, levantaban a paralíticos y muchas otras cosas ellos hacían. Lo cual al final de la vida de estas personas conocidas como los apóstoles, al final de la vida de ellos ya no hubo más apóstoles. Por lo tanto, desde el tiempo en que ellos murieron hasta el presente ya no hay más apóstoles. Ya no hay más personas que puedan tener ese poder de sanar enfermos. No hay. De acuerdo a lo que dice la Escritura. Quizás puede ser que haya personas en el mundo que toman ese privilegio que no les corresponde. Pero la Biblia dice que son falsos apóstoles. Por eso es importante estudiar las Escrituras. Entonces, ¿verdad?, es un bautismo diferente. Bautismo número 3. El que recibieron las personas que estaban ahí en Pentecostés, como 3,000 personas. Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, toda persona de ahí en adelante, para poder encontrar la salvación, para poder tener el perdón de pecados, era necesario ser bautizados de la misma forma como fueron bautizados los aproximadamente 3,000 personas. Porque ese bautismo, dice el libro de Romanos, capítulo 6, lo que hace es comparar con la muerte de Jesucristo. Es una comparación el bautismo. Dice el Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, sabiendo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el mismo bautismo que recibieron los judíos en aquel tiempo es el mismo bautismo que hoy la Iglesia de Cristo recibió y tiene. Y todos aquellos más adelante que han obedecido reciben el mismo bautismo, siendo bautizados en agua, sepultados en agua, pero resucitan para una vida nueva. Como dice también la Biblia, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron. Y ahí en adelante no hay otro medio para salvarse, porque no hay otro evangelio, aunque muchas personas en el mundo hoy día predican un evangelio adulterado, predican un medio de salvación adulterado. No nos vamos a meter mucho en eso, pero solamente piensen. Bautizan a niños, en la Biblia no lo encontramos. Bautizan a personas, tiempo después de haber creído. La clase número 4 que vamos a hablar, miraremos ejemplos de personas que eran creyentes, pero que al momento de oír el evangelio de Jesucristo y reconocer que eran pecadores, en el mismo momento se bautizaron. No tenían por qué esperar después.
vamos a ver, ¿verdad?, ciertos ejemplos del bautismo que Dios aprueba hoy día. Y ese bautismo que Dios aprueba hoy día, desde el año que inició la iglesia en el día de Pentecostés hasta el presente, sigue siendo el mismo bautismo. El mismo bautismo. Fíjese, ejemplos de personas creyentes, pero que tuvieron que bautizarse para tener el perdón de pecados. Número uno, los judíos. Fíjese que es interesante. Número uno, los judíos. En el día de Pentecostés dice la palabra de Dios. Vamos a ir, por favor. Vamos a ir, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, versículo 36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese, Pablo les habla, el apóstol Pedro les habla a ese grupo de judíos. Los judíos eran creyentes. Ese es el pueblo que Dios había escogido para ser un pueblo especial, desde el cual de ese pueblo iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Pero como este pueblo en el pasado había sido un pueblo rebelde, entonces Dios les dijo que iba a mandar un nuevo pacto. Jeremías 31:31. Un nuevo pacto. Ese pacto que había tenido con ellos desde el tiempo que salieron de Egipto, en el libro de Éxodo capítulo 19 y 20 en adelante. ¿Verdad? Todos los requisitos y los mandamientos de la ley, el pueblo los recibió y los aceptó. Pero más para adelante, en el libro de Jeremías 31, este pueblo judío, dice, no cumplió con los mandamientos. Y por no haber cumplido con los mandamientos, Dios dijo que iba a establecer uno nuevo. Un nuevo pacto establecido bajo mejores promesas. Vamos a ir a Jeremías, por favor, capítulo 31. Vamos a ir, por favor, versículo 31 en adelante. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De acuerdo al libro de Hebreos, ese pacto comenzaría después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso Jesucristo es mediador de un mejor pacto. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Se fijó? ¿Cómo le dijo Pedro a los judíos? Este Jesucristo, a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos reconocieron que habían matado al Salvador del mundo, que habían matado al Mesías, al que venía a salvarlos. Y es por eso que ellos tuvieron que bautizarse, porque estarían en un nuevo pacto. Ya no era el pacto de la ley, ahora el pacto entraba con Jesucristo. Las palabras, la enseñanza, la doctrina de Jesucristo tenía un nuevo inicio en el mundo entero, incluyendo a los judíos. Por eso Pablo dijo en el libro de Romanos, ya no hay judío ni gentil, sino todos somos unos en Cristo. Ya no hay. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles somos pecadores. Y ambos necesitamos el perdón de los pecados. Y el único medio que Dios ha puesto para que uno reciba el perdón de los pecados es el bautismo. Por eso es que Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese
cada uno en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, ese bautismo. Estamos mirando en esta clase número 4 ejemplos de personas creyentes que cuando creyeron lo que los apóstoles les predicaban, no necesitaban esperar mucho tiempo para ser bautizados. El mismo momento. Mire, Pedro les está diciendo, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor de Cristo. Al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice más para abajo? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas. 3,000 personas. Así que los judíos que eran creyentes tenían que ser bautizados en el mismo momento que creían. Otro ejemplo del bautismo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un creyente muy fuerte. Era tan fuerte la creencia que tenía el apóstol Pablo en la ley que aquellos que no creían como él los metía a la cárcel. Él los torturaba, él mismo lo dice. Los hacía blasfemar, los agarraba del pescuezo. A ver, nieguen que es de Jesucristo, nieguen. Pero él, dice el libro de Hechos capítulo 9, tuvo que ser bautizado. Hechos capítulo 9 dice que Pablo iba persiguiendo a los judíos. Fíjese, Hechos 9, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fíjese, respirando, Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos. Se enojaba el hombre. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino ya sabemos lo que pasó. Este hombre tiene un encuentro con Jesús, queda ciego. Después Dios, que todo lo sabe, ve la condición de Pablo y dice, es el momento que este hombre creyente cambie su vida. Porque lo que cree no es suficiente para salvarse. No le garantiza la salvación. Era un hombre creyente en la ley, pero no le garantizaba la salvación porque ya había muerto Jesucristo. Entonces, Ananías es usado por el Señor como un instrumento para predicarle el evangelio de Cristo a Pablo. Y entonces, dice el versículo 17, 9:17, entró en la casa y poniéndose sobre él la mano le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo quedó ciego por un terminado tiempo. Dice ahí. Entonces, Ananías va y le predica porque ya sabía Pablo por qué había quedado ciego. Porque Dios le había hablado. Cristo le habló. ¿A quién persigues? Y entonces dice Cristo, a mí me persigues. Perseguía a Cristo porque perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Rechazar a los cristianos es rechazar a Cristo. Blasfemar contra los cristianos es blasfemar contra Cristo. Castigar a los cristianos es castigar a Cristo. Todo esto. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Fue bautizado. Fue bautizado. Recuerden que si Pablo era miembro del Sanedrín, era miembro de la ley, era un fariseo religioso muy fuerte, y en la ley, todas aquellas personas para ser miembros de ese grupo selecto de personas tenían que ser circuncidados. Aquí no, aquí tenían que ser bautizados. Bautizados. Porque todas las personas
que creen en Cristo y necesitan el perdón de sus pecados para salvarse, necesitan ser bautizados. Por eso los judíos se bautizaron. Por eso Pablo se bautizó. Y mire el eunuco. Hechos, vamos a ir por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Mire, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Había ido, quiere decir que era un creyente también. Fue a Jerusalén a adorar. Pero cuando va de regreso en su carro, va leyendo ese texto de la escritura de Isaías capítulo 53, va descubriendo y todo lo que Jesucristo padeció en la cruz. Después, ¿verdad? Dios manda a Felipe. ¿Y qué hace Felipe? Mire lo que dice, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizada. Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Mire, en estos tres casos que hemos leído, de personas que ya eran creyentes, pero que tenían que ser bautizados. Porque el ser creyente no es sinónimo de salvación. Porque la Biblia dice que hasta el diablo cree. La mayoría de personas creen. Pero el creer no les garantiza la salvación ni el perdón de sus pecados. De acuerdo a lo que estamos leyendo. Y entonces vemos, por eso es que el eunuco, cuando entendió qué es lo que Felipe le hablaba y de quién le hablaba, de Jesucristo, de su sacrificio, de su resurrección, y entonces el eunuco dijo, yo creo, eso es verdadero. Y quiero ser bautizado para tener el perdón de mis pecados y así garantizada la salvación. Porque el bautismo garantiza la salvación. Porque es la obediencia a Jesucristo. Jesús dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Eso dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15-16. Entonces, qué importante es el bautismo. Podemos seguir hablando mucho de otros ejemplos del bautismo, pero estos tres son suficientes para creer que es importante este bautismo. Y no como los hombres dicen. Porque los hombres dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero Jesucristo dice la verdad. Y la iglesia de Cristo, la cual usted está conociendo, que comenzó en el día Pentecostés en Jerusalén, hace 1987 años, hasta el año presente, 2021, viene predicando el evangelio de salvación, puro, sin alteración, teniendo los mismos resultados. El bautismo de las personas que reconocen que son pecadoras. Entonces, vemos en estos ejemplos que no necesitaron esperar mucho tiempo para ser bautizados. En el mismo momento cuando oyeron y creyeron, dijeron, yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizada, porque dice la Biblia que se bautizaban hombres como mujeres. Yo quiero ser bautizado. Y es por eso que cuando vamos a visitar la iglesia de Cristo, nos damos cuenta que hay varones y hay hembras. Hay hombres y hay mujeres. Y hemos presenciado bautismo de hombres, como también hemos presenciado bautismo de mujeres.
¿Por qué? Porque no hay ser humano que viva en este mundo y no peque. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para esto apareció Jesucristo, para quitarle el pecado de nuestras vidas. Pero para que eso suceda, primeramente tenemos que creer en Jesucristo, reconocer que somos pecadores y ser bautizados para el perdón de los pecados. Miren lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando uno peca, sabiendo, uno está aliándose al enemigo. Y el enemigo, la Biblia lo llama diablo. Entonces, por eso es que toda aquella persona que peca, que hace cosas sin arrepentirse, se está convirtiendo en aliado del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio que cayó. Desde el principio. Y él es el padre de la mentira. Él vino, dice Jesús en Juan 10:10, él vino para matar y para destruir. Muchas personas que no reconocen esto siguen esclavas del enemigo, del pecado. Y el pecado está haciendo destrozos en la vida de muchas personas. Y que cuando estas personas se dan cuenta, algunas veces ya es demasiado tarde. Pero en cualquier situación en que esté, si escucha el Evangelio de Jesús, si cree el Evangelio de Jesús y se arrepiente de sus pecados y se bautiza, Dios le perdona. Porque el mismo bautismo que Dios aprueba es aquel que se practicó, es aquel que se hizo en el día de Pentecostés y es aquel que se hace hoy día en cualquier lugar de este mundo. Sin duda, hermanos y hermanas, es muy importante saber de que el plan de salvación, cuando se predica, traerá los mismos resultados. De lo contrario, simplemente aquellos que lo escuchan solamente se convertirán en oidores y no hacedores. Y por lo tanto, no hay salvación. Porque Cristo dijo que Él quiere oidores y hacedores. Así es que le animamos en el nombre de Dios. Aprenda estas clases que son importantes. Anótelas en un cuaderno. Esta es la clase número 4. Mire, número 1, se la repito para terminar. Número 1, conozca la iglesia de Cristo. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Y cómo nació? Tema número 1. Tema número 2, conozca el plan de salvación que enseña esta iglesia, que es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Bautizarse. Jesús dijo, si tú me confesaras, yo te confesaré, pero si me negares, yo también te negaré. Porque no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Clase número 2. Clase número 3. ¿Cuál de los bautismos bíblicos que vemos en la Biblia Dios aprueba? ¿Cuántos bautismos vemos ahora en el mundo practicados? ¿Cuál de todos es el verdadero? Bueno, ya miramos que el bautismo verdadero es aquel que se hace a través del sumergirse en un agua. Porque dice Romanos 6 que es como sepultar a una persona. Lo sepultas en agua, completamente cubierto como en una alberca. Cuando uno se echa un nadado, se tira un clavado, completamente sumergido. Después sale. Así es el bautismo en agua. Se sumerge, después sale como una nueva criatura. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las viejas cosas pasaron.
Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que nacer del agua, porque es un nacimiento espiritual para andar en una nueva vida. Miramos en la clase número 4, tres ejemplos de personas que aún eran creyentes, pero que necesitaban ser bautizados. Los judíos, el apóstol Pablo y después el eunuco. Podemos seguir mirando más. En su casita usted puede estudiar más. Lidia, Cornelio, los samaritanos, muchas otras personas de ese tiempo. La Biblia nos enseña que fueron bautizados. Ahora, si usted, amigo o amiga, nos escucha, le hago una pregunta. ¿Tiene ese bautismo? Algunos dirán, pues yo me bauticé hace mucho tiempo. Sí. ¿Y me bauticé de la misma forma? Sí, podemos decir que sí. No podemos negar cuando usted nos dice eso. Pero, ¿a qué iglesia fuiste añadido? Dice el Hechos 2:47 que Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Solamente piense, amigo o amiga, si usted ya se bautizó, igual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se bautizó en una iglesia que no encuentra en la Biblia, su bautismo no sirve para la salvación. Se lo estoy diciendo con la verdad. ¿Por qué? Porque usted se añadió a ese grupo y ese grupo no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Porque a mí casi no me gusta decir nombres, pero imagínese si usted se bautiza en los mormones. ¿Cuándo nació esa iglesia? ¿Dónde nació esa iglesia? ¿Dónde la encuentra en la Biblia? Los del séptimo día, los testigos de Jehová, todos se bautizan similar. Pero, ¿cuándo nacieron estos grupos? ¿Quién es su predicador o aquella persona que compró, que estableció esta iglesia? ¿Quién es? Y usted se dará cuenta que en la Biblia no encuentra eso. No encuentra ni esos nombres siquiera. Por lo tanto, si usted quiere la salvación de su alma y no ser castigado por Dios en aquel día, usted tiene que oír el evangelio puro de salvación. Y ese evangelio puro de salvación comienza con Jesucristo. Y cuando se bautiza es añadido a la iglesia de Jesucristo. No hay otra, mi amigo. No hay otra, mi amiga. Solamente una. La iglesia de Cristo. Y lo digo orgullosamente porque la Biblia lo enseña y yo lo aprendí y yo soy miembro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque fui bautizado de la misma forma que fue bautizado el eunuco, de la misma forma que fue bautizado Pablo y de la misma forma que fueron bautizados los 3,000 aproximadamente judíos en el día de Pentecostés. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los presentes. El próximo miércoles estaremos estudiando clase número 5. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, Señor. Nos das la bendición de poder haber estudiado tu palabra. Esa palabra que nos enseña a conocer tu verdad, a saber hacer tu voluntad. Y es por eso, Padre, que estos estudios nos ayudan a entenderla y hacerla, para así poder encontrar el perdón de nuestros pecados y también la salvación de nuestras almas. Esperamos, Señor, que la iglesia, que cada uno de los oyentes se haya edificado con tu palabra en este día miércoles, Padre, a las 6 de la tarde. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.